Hola de nuevo, yo soy Laura Castro y esto es Después del Miedo. Este es el capítulo 3, El Príncipe. Recuerden que esto es una historia secuencial. Empiecen desde el capítulo primordial para entender por qué es que estamos contando todo esto. Luego el uno, que es el arranque forzado. Luego viene el 2, que es el del piloto. Y este es el tercero. Estaba yo tranquila en mi trabajo, más o menos living la vida loca, recién separada, buen sueldo, me estaba dando una vida de lujo. Y en mi trabajo fui asignada al liderazgo de la implementación de un proyecto de tecnología. Y en ese proyecto había muchos contratistas. Uno de esos llamaba la atención donde se parara. El hombre llegaba a la oficina y todo el mundo quedaba babeando y pues yo tenía mucho que ver con él. Obviamente a mí también me brillaban los ojitos, pero pues nada que ver. Una vez tuve que ir a Cali a supervisar el proyecto y él iba a ir. Y me llamó y me dijo, doctora, ¿le podemos reservar habitación en el mismo hotel donde nos vamos a quedar todos? Y yo, pues sí, muchísimas gracias. Llegamos allá, hicimos el trabajo, todo lo que tuvimos que hacer. Después, doctora, por la noche vamos a ir a comer y de pronto después vamos a rumbear. ¿Quisiera ir con nosotros? Yo, pues sí, claro. Baile va, baile viene, el romance empezó a fluir, las cosas se fueron dando, llegamos al hotel, nos quedamos obviamente en la misma habitación, se perdió esa reservita y ya, al día siguiente cogimos el avión de regreso a Bogotá y ahí ya me venía contando con ojo lloroso y todo que tenía que regresar a su casa en donde vivía con su novia, con 8 meses de embarazo y que pues finalmente él quería una familia, pero que esa no era la relación con la que se iba a lograr. Pues me contó que su novia era una mujer un poco mayor que él, muy exitosa profesionalmente, pero también muy enfocada en cuidar el dinero. El caso fue que a los 20 días me dijo, me echaron de la casa, voy a armar mi apartamento aparte y así lo hizo. Entonces como que todo empezaba a coger forma y me he pegado yo la enamorada del siglo. Duramos de novios 2 años y nos casamos. Casados ya con esa familia hermosa a los ojos de todo el mundo, o sea, era una familia de portada de revista, pero adentro se empezó a vivir una completa locura. Esto era una tortura china, porque pasó de ser ese noviazgo apasionado a cero. Después de que yo con el piloto había sido la que no podía tener intimidad, que me negaba, que me escondía, que hice esta atrofia, pues aquí las pagué todas. El hombre me rechazaba, se hacía el dormido, se acostaba para el otro lado o no llegaba a dormir a la casa. Para ese entonces habíamos comprado un apartamento que escrituramos al nombre de los dos. Sin embargo, para la compra de ese apartamento, yo pedí crédito hipotecario en el banco, le pedí a todos mis hermanos plata prestada. Él también me dijo que su papá le había dado una plata y el caso fue que logramos comprar el apartamento, logramos equiparlo, el apartamento divino y prácticamente yo mantenía la casa porque él estaba pagando la deuda de su papá. Y yo como podía pagaba con mis hermanos, pagaba el banco y bueno, ahí íbamos. Cuando el matrimonio empieza a enfriarse de esta manera, él también simultáneamente pierde su trabajo, saca ese ogro que yo decía, bueno, es porque la situación del estrés, del trabajo, había violencia también. Sophie de nuevo veía todo esto, esas escenas se repetían, obviamente también entre mi drama de rogarle que no se fuera de la casa, pensarle que qué estaba pasando. Pagué terapias a las que algunas asistió después de rogarle mucho, a otras me dejó plantada, lo llevé de vacaciones, me hice una cirugía estética que por poco me mata, mi autoestima completamente destruida. La mayoría de nosotras tiene siempre un grupo de amigas donde se desahoga sus confidentes. Yo también en ese momento éramos 4 amigas donde yo siempre llegaba a contar mis dramas. Una de ellas era la niña perfecta y me dijo, Laura, si quieres, mi mamá puede escucharte, mis papás pueden ayudarte. Los papás eran pastores cristianos
Yo dije, ni de fundas, o sea, jamás en la vida. Yo siempre pensé que mis amigos de la universidad veían mis historias como pues la loca de la Castro y llegaban a sus casas a contar, no, pues esta vieja se casó, se separó, no, ya volvió, quedó embarazada, se volvió a separar, se volvió a casar, pero con otro. Yo decía, no, qué vergüenza, yo sentía una pena absoluta y ahora irme a meter donde unos cristianos, pues jamás, yo me sentía lejanísima de eso. El caso fue que me insistió, no mucho, la verdad, yo estaba rota y necesitaba ayuda totalmente. Llamé a su mamá. Me recibió con tanto amor, con tanta misericordia y me entregué completamente a la iglesia cristiana, a conocer a Jesús, pero buscando mi milagro. Decía, no, Dios tiene que hacerme mi milagro y mi matrimonio tiene que funcionar y esto se va a enderezar, va a tener que solucionarse. En ese proceso logré tener una relación de verdad personal con Jesús. Yo sentía un alivio cada que llegaba a grupo de oración y cogía nuevas fuerzas para volver a mi casa, pero pues nada, la violencia más bien como que aumentaba hasta que un buen día él me dijo con toda honestidad, Laura, yo me quiero divorciar. Con el corazón roto en mil pedazos, pero pues dije, ok, listo, ya hice todo lo que pude, no hay nada más que hacer, ¿está bien? Digo, no, está bien es que yo me quedo aquí. La mitad de todo esto es mío. What? Yo estaba endeudadísima, lo había mantenido, se suponía que él estaba pagándole la deuda a su papá, cosa que después me enteré que esa plata él se la había regalado, o sea, nunca le estaba pagando la deuda al papá. Con la noticia de que se aproximaba un nuevo divorcio, llegué de nuevo a mi casa y esta vez todo el mundo estaba de acuerdo. Ellos habían visto cómo había sufrido, claro que ya habían visto las pataletas que él de pronto hacía en público, ya se sabía todo el drama que yo estaba viviendo. Él me había acompañado durante un tiempo a la iglesia, se había vuelto también cristiano, se había hecho muy, muy amigo de los pastores y para los pastores pues esto era una locura. O sea, ellos pidieron como la oportunidad de salvar ese matrimonio y empezamos como a ires y venires. Un tiempo era él el que se quería divorciar, otro tiempo era yo, después no y volvíamos a llorar, volvíamos a intentarlo y así nos quedamos un buen rato hasta que ya no había manera, no había vuelta atrás y dije, por favor, yo necesito divorciarme. Y los mismos pastores dijeron, ok, si necesitas eso, nosotros te conseguimos el abogado. Todavía le debía plata a Anita, entonces logré que me firmara una letra y meterla en los papeles del divorcio y listo. Finalmente se vendió el apartamento, se liquidó la sociedad conyugal, mitad y mitad, no hubo nada que hacer, pero por lo menos no quedé yo como con la carga de la deuda. Volví a comprar muebles y volví a armar mi casita con mi hijita. Otra vez me limpio las heriditas y volvamos a empezar de ceros. Sin embargo, en lo más profundo de mi corazón había una esperanza de que Dios todavía podía hacer ese milagro. En algún momento nos volvimos a encontrar, yo me derretía de amor profundo y justo en ese momento me llamaron de mi trabajo y me dijeron, Laura, tu contrato se acaba. Bueno, pues ya sin trabajo, sí que menos era interesante para el príncipe. Manteníamos como un noviazgo oculto. Obviamente mi familia, muchos amigos me dejaron de hablar cómo era posible que fuera tan bruta, pero yo la fe, yo pegada de mi milagro y Dios me tiene que hacer ese milagro. Cuando salía a cualquier plan, yo le decía, no, pues no, no tengo plata, besito en la mejilla, chao, ahí quedas. Y yo, en realidad yo me había unido a mis hermanos y a mi papá a hacer inversiones y negocios con ellos, tenía unos ahorros, pero delante de él pues era una desempleada. Quería jugármela así a ver qué pasaba. Y ese fue mi primer fondo. Yo solo podía dejar a Sofía en el bus y echarme a llorar al
piso literalmente a reclamarle a Dios dónde estaba el milagro, dónde estaba Él. El cuerpo se me tensionó tanto que había días en que el dolor no me dejaba levantar de la cama, las manos se me hincharon, no las podía cerrar, la piel se me brotó, alrededor de la boca y adentro me salían llagas. He conocido a 3 mujeres después de mí que han vivido el mismo drama y tal vez peor, mujeres con de verdad dinero, de verdad luchadoras, pero también vulnerables de corazón. 2 de ellas me encontraron por redes sociales, me buscaron pidiendo ayuda, me tenían como referente en su vida. La primer novia que me contactó me encontró por Facebook, me contó todo su drama, la mujer venía con el corazón en la mano, yo le conté mi historia, mi experiencia, logramos identificar el patrón, ella lo vio claramente, me contó también que ella se había hecho amiga de la mamá de la hija del príncipe, la cual le confesó que ella siempre sostuvo relaciones sexuales con él mientras él estaba casado conmigo. Para ella, yo no pasaba de ser una vagabunda que le había quitado semejante joya. Tal vez sí, y ojalá si viera esto me perdone por ignorante y entienda que las consecuencias ya las pagué toditas y que nadie le quita nada a nadie. Todos tomamos decisiones desde nuestra ignorancia, desde nuestro vacío, desde nuestra necesidad, sin ser conscientes de todo lo que se está gestando alrededor y mucho menos con la intención de hacernos daño. Pero bueno, sacamos a esta novia adelante aparentemente porque volvieron. A pesar de tener toda la información, después me los encontré en un centro comercial y estaban juntos. Después de varios años me contactó la segunda novia, una mujer supremamente joven y hermosa. Venía también con su corazón roto, otra vez la misma historia, perdida. Me dijo que había encontrado mi nombre en la fiscalía, cuando ella también lo fue a demandar por violencia. Me dijo, vengo porque soy la novia del príncipe y estoy viviendo todo este drama otra vez. Le conté toda la historia, me dijo que ya tenía todo clarísimo, que jamás iba a permitir eso y volvieron. Y es que a veces no se trata de tu nivel intelectual, de tu apariencia física, ni de nada. Si tienes un vacío en el corazón, eres completamente susceptible de aferrarte al amor como si fuera lo último que hay en la vida, de ver corazoncitos donde hay banderas rojas, de pensar que tienes la capacidad de rehabilitar a mí. No, no pasa. Bueno, pero en medio de mi crisis yo cada vez estaba más consciente de que esa relación no iba para ninguna parte. Y un sábado cualquiera en familia, como cualquier sábado, estábamos los 4, el príncipe, yo, las 2 niñas, y habíamos tenido una piñata por la mañana, por la tarde la iglesia y por la noche estábamos invitados a celebrar el cumpleaños de la pastora, en donde nos íbamos a reunir varios amigos que compartíamos iglesia y amistad. Se llegó la noche y dejamos a las niñas en la casa de un primo suyo que con su esposa y su hijita las iban a cuidar, iban a pasar allí la noche y volveríamos al día siguiente. Así hicimos, tal cual, llegamos tarde al cumpleaños, yo iba supremamente empoderada, quedaban 2 sillas en la mesa y cogí la silla más cercana disponible y dejé que él viera dónde se sentaba y empecé a hablar con la gente. Esto normalmente no pasaba. Yo normalmente lo hubiera integrado a todo el grupo, prácticamente le hubiera dado la comida en la boca para que no se sintiera mal, para que no se incomodara, para que sintiera que era importante. Ese día no me importó. Él se dedicó ahí a comer y yo quedé sentada al lado del abogado y empezamos a hablar. Y el abogado me preguntaba, bueno, ¿y tú qué? Yo plata no devuelvo, ya ese divorcio estuvo hecho, aquí qué estás esperando. Y yo no, pues un milagro. Yo lloraba, me salían las lágrimas así que así. Y él, pero ¿por qué? Y yo pues porque lo amo y porque es el milagro que he estado pidiendo. Entonces, y estábamos ahí como en esa conversación hasta que se levanta el príncipe indignado, me jala del brazo delante de todo el mundo. Era normal, eso pasaba normalmente delante del que fuera. Me agarra del brazo y me dice, ¿sabe qué? Quédese ahí que con él está mejor. Y se despide de todo el mundo
Normalmente, mis amigos acostumbrados a la escena se quedaron esperando a ver yo en qué momento salía corriendo delante de él. Y esa vez dije, pues, ok, vete, chao. Me dijo, me voy y le voy a contar a su hija que usted es un infiel. Y yo, ok, bueno. Llamé a Clarita, que es la esposa del primo, y le dije, por favor, mete a Sophie en medio de ustedes dos. Cierra la puerta, no dejes que él entre a hablarle, mucho menos a llevársela. Yo voy mañana por mi hija. Y así fue, me quedé, al día siguiente volví, él estaba muy entronado en la sala pensando que yo iba a llegar a pedirle perdón, a rogarle o algo. Yo llegué, ya mi hija estaba lista, cogí a Sophie, la abracé, le dije a él, hasta luego, gracias, y no lo volví a ver por mucho tiempo. Y así terminó la historia con el príncipe. Pero no se pierdan el siguiente capítulo porque resulta que le hice caso